Dios Todopoderoso, en nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por paz, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y queremos rogarte que seas tú quien nos abres al corazón para que podamos cambiar esas maneras de pensar que no son agradables a ti y podamos hacer caso de tu palabra para vivirla, para hacer que otros también la conozcan. Te damos gracias por el mensaje de hoy. Confiamos en que tú lo vas a hacer llegar a su corazón porque te lo abrimos para que seas tú el que obres. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar con una ilustración bíblica diciendo lo que Jesús dice, ¿verdad? Cuando Jesús habla del juicio de las naciones, habla de unos que son como ovejas y otros que son como cabritos. Las ovejas son los que hicieron la voluntad del Señor. Los cabritos son los que no hicieron la voluntad del Señor. Pero quiero que veamos cómo se confunde uno. Uno ve las caras, ve las personas, ve cualquier cosa y se guía por las apariencias. Y nos hemos equivocado. Miren, nos hemos equivocado porque aquí dice la Biblia, dice, entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Se refiere a Jesucristo. ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas y las hacemos con más ganas cuando son personas que amamos y nos interesan. Y entonces a unos les servimos mucho y a otros ni caso les hacemos. Y eso es lo que cuenta la historia que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo tenemos que pensar que todos los seres humanos somos amados por Dios? Todos. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, no a unos cuantos escogidos como algunos lo explican, que dio a su Hijo unigénito, y lo vuelve a decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo que quiero explicar ahora es que nuestros hechos muestran nuestra fe y amor en Jesús. Muchas personas podemos decir, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, yo soy cristiano. Y vamos a ver con quién vamos a aparecer. Si con un hombre que actuó de una manera o una mujer que actuó de otra. Entonces, el propósito del mensaje de hoy es adorar por amor a Jesús con hechos. Que nuestros hechos tengan el respaldo del amor que tenemos a Dios. Dios no quiere que obremos y amemos por conveniencia, como el mundo lo hace. Hay personas que por recibir algo dicen que aman, pero lo único que quieren es sacar provecho. Dios no es así y no quiere que amemos así. Entonces, amándole a Él va a ser por su perdón recibido, por su gracia, mediante la fe. Ninguno de nosotros merece la salvación, ninguno. Pero por su gracia, todos tenemos acceso a la salvación mediante la fe en Él, en Jesús. Bueno, esta historia está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50. Dice, el primer personaje de esta historia es un fariseo. Uno de los muchos fariseos que había en esa época. Y vamos a ver a quién nos parecemos, ¿eh? Pongan atención. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Miren, muchos de nosotros podemos parecernos a este fariseo porque nos sentimos así como muy buenos para ser anfitriones de Jesús. Y le podemos decir así, yo te amo, Jesús. Tú estás en mi corazón. Yo te amo. Y te invito a comer. Como a veces se invita a comer una persona que se estima, ¿verdad? Quiero que vengas a comer a mi casa. El fariseo era uno de los que seguían la ley
de la forma más estricta, y dice que lo invitó, y dice le rogó. Quiere decir que le insistió. Está insistiéndole. Pero fíjense lo que dice. Le invitó a comer, como diciendo de igual a igual. Señor, yo soy fariseo, tú eres el que viene a anunciar un mensaje muy maravilloso. Te invito a mi casa, sí, de igual a igual. Y bueno, dice la palabra que Jesús aceptó, entró a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Estaban al mismo nivel, ¿vale? Igual, saludándose, empezaban a comer ahí. Pero en medio de la comida, dice el verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este es el segundo personaje que interactúa con Jesús. Fíjense cómo se considera por su comportamiento a esa mujer pecadora. No se le acusa del pecado de la prostitución, pero sí era una mujer que no era una mujer bien, una mujer que guardaba la ley. Era una mujer que no la acusan de pecado de algún tipo de esos que conocemos de malas mujeres. Pero sin embargo, la ciudad la tenía como una mujer pecadora. Ahí tenemos dos contrastes. Una persona bien, a la cual me da mucho gusto saludarte, y una persona que dice, hazte para allá. No quiero que me vean con ella. Fíjense, esa es la actitud que nosotros podemos tener a las personas. Así somos. Invita a fulano. No, a él no. Invita a sultán. No, a él no. Y fíjense qué triste. Todos somos creación de Dios. Dios nos ama a todos. Pero no todos tenemos la misma historia familiar. Unos bien educados, bien formados, con 10 en las escuelas, sobresalientes en su comportamiento, muy inteligentes. ¡Wow! Los admiran y los presumen. Y otros que la vida los trató muy mal. Y digo, cayeron en el pecado, hicieron lo que no debían y son rechazados. El que hizo la fiesta, seguro que no invitó a la mujer. No la invitó. Pero la mujer dice, a saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se invitó. Pero no se invita con las manos vacías. Una mujer que escucha del mensaje de Jesús no va nomás así a presentarse y a sentarse orgullosamente así a la mesa. Ya vine, pásenme un plato para mí. No, ella lleva una ofrenda, lleva un propósito. Tiene un corazón lastimado, pero ha escuchado a Jesús. Ha escuchado que Jesús perdona pecados. Ha escuchado que Jesús da la vista a los ciegos. Ha escuchado a Jesús. Y a ella le interesó sobremanera, porque su vida estaba lastimada. No era ese fariseo que tenía para invitarle a comer. Era una mujer lastimada, pecadora. Dice el verso 38, estando detrás de él, a sus pies. Y empiezo a observar que ni siquiera se puso a nivel ni saludó. Se metió directamente y vio sus pies. Y sabe una costumbre que existía en el pueblo hebreo en esos tiempos, era que al puro entrar a la casa, al invitado, un criado, un sirviente, le daba una palangana de agua y le limpiaba los pies. Era la señal de bienvenida, era la cortesía de la casa. La mujer entró y vio al Señor Jesús con sus pies llenos de polvo, de arena. Dice la palabra que llorando. Ella no llevaba agua, no llevaba palangana. Llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Empezó a hacer el trabajo de un esclavo, de un criado. ¿Y con qué lo secaba? No llevaba toalla, llevaba sus cabellos. Lo secaba con sus cabellos. Y todavía hace otra cosa, besaba sus pies.
Este es un acto de adoración, un acto de reconocimiento de la deidad de Cristo. Estaba ella totalmente humillada a los pies de Jesús. No fue invitada, pero no le importó. Le importaba su situación y que Jesús podía librarla de esa situación de pecado. Ya que besaba sus pies después, los ungió con perfume. Su frasco de alabastro contenía perfume y lo empezó a poner en sus pies. Bueno, vemos que la mujer tenía un acto completo de adoración, completo. Pero el primer personaje que vimos era un personaje orgulloso, así, con permiso, ¿eh? Sí, yo soy, discúlpame. Era una persona altiva. Y en su pensamiento, fíjense lo que dice en el verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Los orgullosos siempre ven a los otros con desprecio. Se sienten superiores. Y al verla y ver a Jesús que se estaba dejando que le limpiaran sus pies con lágrimas, que la secara sus pies con cabellos, que le besaran señal de adoración y todavía que le pusiera perfume. El fariseo no creía en Jesús. Quería conocerlo. Y estaba diciendo con duda, si este hombre supiera quién es, ¿qué clase de mujer es esta que le toca? Que es pecadora. Había desprecio. Había orgullo. Jesús, claramente, como está escrito, Jesús conoce todo. Y al conocer todo, porque es Dios, respondió Jesús, le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Hermanos, aprendamos de Jesús a ser amables aún con el incrédulo. Aprendamos a ser atentos, sabios, para dirigirnos a las personas que dudan de Jesús. Y aquí vemos que Simón le responde, di maestro. Haciendo esos reglamentos atentos de seguir pareciendo una persona muy fina, muy estudiada, muy educada. Repito, hermanos, las apariencias engañan. Y esta persona, farisea, se puso a escuchar. Y Jesús le dice en el verso 41, un acreedor tenía 2 deudores. Una persona había prestado a dos personas y uno le debía 500 denarios. Sacando el cálculo de un denario es el salario de un trabajador en un día. Salario mínimo en México, entonces le debía 500 denarios que equivalen a 157,000 pesos de moneda mexicana. Eso le debía uno, 500 denarios. Y el otro le debía 50, que equivale al 10%. Y son 15,700 pesos. ¿Quién debía más? El primero, 157,000 pesos. Y el segundo debía nomás 15,700. Pero fíjense bien que las dos personas, el que debía mucho y el que debía poco, ninguno tenía dinero para pagar. No había dinero. No podían pagar. Se llega el plazo y no tiene para pagar.
Y el hombre que había prestado, dice el verso 42, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahí vemos el acreedor que los perdona y hace que Simón responda. Hermanos, nosotros en la iglesia cristiana tenemos que aprender a responder a Jesús, no solamente oír y recitar las cosas que Él dice y decir que lo queremos, no. Él nos quiere confrontar. Él quiere que tú pienses lo que estás haciendo. Y lo que estaba haciendo el fariseo era despreciar. Y lo que Jesús le dice, bueno, Simón, di pues cuál de ellos le amará más. No se necesita ser muy inteligente. Contesta Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, ¿piensas bien? ¿Contestaste bien? ¿La sacaste bien la respuesta a la pregunta que hice? Entonces, no, una enseñanza más ahorita es que no porque sepas la Biblia, no porque recites un pasaje o porque cantes, no porque seas quien seas, eso te salva. Tengamos ese momento de reflexión que tuvo Simón. Dice, rectamente has juzgado, Simón, contestaste bien. Y volvió Jesús la vista a la mujer y le dijo a Simón, vamos a ver qué hiciste, Simón, ¿eh? ¿Ves esta mujer? Le hace una pregunta. ¿Ustedes creen que no la había visto? Hasta había pensado mal de ella. ¿Es esta mujer? Fíjate. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No me di, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, los ha secado. No me diste beso, el beso de bienvenida. Otros saludamos de mano para decir hola, bienvenido, pásate. Ellos saludan de beso en la mejilla. Dice, tú me pasé a tu casa, no me diste agua, no me diste el beso de bienvenida, pero esta no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite. Una señal así de decir, reconozco que tú eres el Mesías, reconozco que tú eres el que merece una estancia en mi casa maravillosa. No ungiste mi cabeza, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Hermanos, vivir la vida cristiana es una vida de respuesta al amor de Dios. Si tú no amas a Dios y tu vida no refleja los hechos de amor, ¿qué estás haciendo? ¿Solamente reuniéndote? ¿Haciendo lo que tus papás te dicen? ¿O lo que te interesa? Ese fariseo llevaba una vida religiosa, pero no conoció a Jesús como su Mesías, como su Señor y como su Salvador. Lo conoció como alguien con quien platicar, alguien que es gente bien para invitarla a comer y poder platicar después. Invité a fulano, fariseo, no mostró nada de esas 4 cosas que hizo la mujer. Jesús dice, porque amó mucho, porque ha sido perdonada mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y verso 48, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿A quién le dijo? ¿Al estudioso? ¿Al apegado a la ley? ¿Al que se sabía la Torá? ¿Al que buscaba siempre la presencia de Dios? ¿Al que se vestía de manera digna y no se contaminaba con los pecadores?
a ese que no faltaba a las reuniones en la sinagoga. ¿Quién le dio la salvación? A esa mujer, lastimada por la vida, por el pecado, pero que se arrepintió y que adoró a Jesús y lo ungió. Pero siempre hay gente alrededor, y no faltó en esta ocasión. Verso 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Usted puede estar muy cerca de Jesús. Yo puedo estar cerca de Jesús. Pero hermanos, Él está para ser Señor y Salvador nuestro. Y Él hace que la gente reflexione y ellos entienden perfectamente lo que estaba haciendo, perdonando pecados a una mujer pecadora. No le dijo, ve al templo, muéstrate al sacerdote y ofrece un sacrificio. Le dijo, tus pecados yo te los perdono. Eso le escaló muchísimo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muchas personas no quieren creer que Jesús es Dios. Y sus pecados no van a ser perdonados. Porque solamente el que cree en Él no es condenado. Pero el que no quiere creer en Jesús como lo que es, va a ser condenado. Lo dice San Juan capítulo 3, verso 18. Entonces yo quiero invitarles a que pensemos esta historia para que sea una bendición para nuestra vida, nuestra relación con todas las personas. Cuando le dijo eso a Simón, y él entiende lo que están pensando de él, reafirma y le dice el verso 50. Pero él le dijo a la mujer, aunque ustedes piensen lo que piensen, no porque ustedes piensan lo que piensan de mí, voy a dejar de hacer el ministerio que Dios me ha dado, que el Padre. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer me buscó y yo estoy aquí con ella. Dice, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces, hermanos, veamos cómo se puede conocer a Jesús. Invitarle a comer, tener comunión con Él y no creerle. Y luego, si decimos que creemos en Dios, ¿por qué no le adoramos? ¿Por qué no le cantamos? ¿Por qué no hacemos algo que realmente se note que amamos a Jesús? ¿Es que yo no veo a Jesús aquí en la iglesia? Claro que no. Pero los justos dirán, ¿cuándo te dimos de comer? Nunca te vimos hambriento. Yo no me acuerdo. ¿Cuándo te dimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Hermanos, nuestros hechos muestran nuestra fe y amor a Jesús cuando le servimos a las personas necesitadas. Rechacemos esa actitud humana que tenemos de tratar bien a los familiares, a los que nos convienen, a los que nos dan algo y despreciar a aquellos que están perdidos por el pecado, sea lo que sea. Muchas personas están sufriendo y andan buscando el perdón de Dios. Y esta historia es para que vayan a Jesús. Jesús les recibe y nosotros también. Jesús les perdona y nosotros estamos para continuar caminando con el perdón que Dios nos dio a nosotros, porque nosotros también somos pecadores, perdonados por Él. Voy a concluir. Todos somos pecadores, pero debemos tener fe en Jesús, fe que nos lleva a amarle y servirle en lo que vemos que es necesario. Hermanos, la mujer vio la necesidad de limpiar sus pies de Jesús y no ocupó que le dijeran, ¿luego acaso no lo vas a limpiar tú? No. Ella tomó la decisión. Al ver la necesidad, hermanos, acércate con la persona
y haz lo que tengas que hacer. Debemos vivir perdonados y eso implica alejados del pecado y la otra cosa, vivir en paz. Hermanos, cuando alguien dice que es cristiano, tiene el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Bueno, tenemos el fruto del Espíritu, entonces, si yo digo que soy cristiano, debo vivir en paz. Y mi vida es puro problema. Acepta a Cristo. Búscale. Y Pablo es un ejemplo de perdón y de servicio por amor. Quiero que veamos Hechos 9:1, para que vean quién era Pablo. Para que vean esa clase de persona que éramos nosotros. Si es que lo queremos reconocer, porque hay personas que nunca han sido malas, nunca han pecado, dicen. Son las que más necesitan el perdón de Dios. Dice ahí, Saulo, eso es lo que hacía, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para que le dieran cartas y para perseguirlos y meterlos a la cárcel. Ese era Saulo. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 15:10. Ese mismo Saulo se convirtió a Cristo porque Dios le llamó. Y dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando nosotros como cristianos podemos hacer algo, nunca, jamás te cargues tú la gloria, sino acepta que es la gracia de Dios obrando en tu vida y es la que ha hecho en nosotros ese cambio. Pero fíjense lo que dice Pablo. Yo he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, porque él fue sacado de ser un homicida, un perseguidor de la iglesia, y fue llevado al arrepentimiento. Y él quiso. En un pasaje dice que se consideraba abortivo. Pablo no tenía ningún orgullo. Hermanos, este es un llamado a nosotros para ser humildes, para ser servidores, para mostrar nuestra fe en Jesús con hechos de amor. Debemos servir en paz, en la familia, en la iglesia, en el trabajo y en todo lugar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por amor a Jesús. Entonces, cuando decimos que tenemos amor, nuestros hechos deben demostrarlo. Si tú lo que quieres es ser el primero y obtener ganancias y estás pensando en algo para ti mismo, no estás en el reino de Dios. Estás queriendo hacer tu reino, tu poderío, tu dinero, tu prestigio, tu fama. Pero cuando buscas el reino de Dios, te interesa las personas que a Dios le interesan. Y nos interesa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Oremos. Señor, te damos gracias en estos momentos por tu palabra, Señor, porque lo que nos enseñas es a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad espiritual de salvación. Y no solamente eso, sino nos enseñas a acercarnos a ti para ofrecerte adoración de la manera más preciosa para ti, que tú seas el que se agrada, no nosotros. Te pedimos, Señor, que abres nuestros corazones y que podamos compartir con otros que están lastimados por el pecado y decirles que Jesús les ama como a nosotros y también quiere su salvación. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y te pedimos que todos podamos crecer en nuestra vida cristiana de la forma que tú quieres, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.